Vamos a iniciar con la última conferencia de nuestro segundo encuentro para la sustentabilidad alimentaria y diálogo de saberes en América Latina y el Caribe. Para ello tenemos las experiencias de Suiza, los conocimientos en torno a la temática que hemos ido trabajando estos días, y hemos invitado al doctor René Montalva de la Universidad de la Frontera de Chile. El doctor René Montalva es vicedecano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales, es director del Laboratorio de Agroecología y Sustentabilidad Alimentaria, además es miembro de la directiva del SOCLA, la Sociedad Latinoamericana de Agroecología. Agradecemos al doctor Montalva por darnos el tiempo y concedernos también su espacio para poder hacer los comentarios y la moderación del doctor Stefan Ruiz. Le dejo en sus manos el auditorio virtual, doctor Montalva. Hola. Hola. Muchas gracias, Freddy. Aprovecho para partir felicitándolos por este estupendo ciclo de seminarios. Realmente ha sido un muy buen aporte y desde ya les digo que va a ser muy utilizado todo este material en las distintas clases de agroecología y cursos afines que dictamos en Latinoamérica. Así que mis más sinceras y enérgicas felicitaciones a ti, Freddy, y a todo el equipo que ha hecho posible, y por supuesto a los tan excelentes expositores que han tenido. Muchas gracias. Y juntamente con felicitarlos, quisiera agradecerles a invitarme a ser parte de esto, aportando un pequeñito, pero sobre todo también a poder presentar a un gran y distinguido colega y amigo como es el doctor Stefan Ruiz. Así que muy agradecido. Bueno, y sin más preámbulo, quisiera presentar a quien nos va a dar la siguiente, aunque no, es uno de los que no requiere presentación, ya es bastante conocido. Pero el doctor Stefan Ruiz, es profesor del Instituto de Geografía Humana de la Universidad de Berna en Suiza y también como investigador es parte del Centro para el Desarrollo y Medio Ambiente, CDE, de la Universidad de Berna, donde encabeza el grupo que trabaja sobre gobernanza sustentable de la tierra y recursos naturales. Respecto a su... ¿Se escucha bien? Perdón, que escucho un eco. ¿Sí? Perfecto. Se escucha muy bien. Fantástico. Bueno, respecto a su formación, que también ha sido muy destacada, muy diversa y da un poco... se relaciona con la diversidad que maneja en su trabajo y también la inter y transdisciplina sobre la cual se basa. El profesor Ruiz, de estudiar geografía, hizo un máster en ciencias agrarias en la Universidad Politécnica Federal de Zúrich, Suiza, y posteriormente a lo cual trabajó en el famosísimo Instituto de Investigación para la Agricultura Orgánica FIDL de Suiza, donde después de lo cual se traslada a Bolivia a formar parte y apoyar el trabajo de la Universidad de Cochabamba en su programa de agroecología, también prestigiado y conocido Agruco, en el cual durante 9 años fue su codirector. Por tanto, en todo ese tiempo, hoy desarrolló una gran experiencia y vivencia sobre Bolivia y los contextos agrícolas, agrarios y alimentarios de Bolivia. Y todas esas experiencias alimentaron la elaboración de su doctorado, su tesis doctoral en Sociología Rural, que se la desarrolló en el Instituto de Sociología de la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania. En trabajo en esa tesis doctoral, que influyó mucho en todo su posterior trabajo de investigación, trabajó sobre la base de análisis a partir de historias de vida, en las que reconstruyó las múltiples dimensiones que se reflejan en las nociones endógenas de desarrollo de los pueblos aymara en Bolivia. Y desde ahí trabaja y mucho enlaza las perspectivas de ciencia convencional con las de ciencias de los pueblos originarios, ciencias tradicionales. Bueno, y así como parte de su muy vasta productividad científica y desarrollo, ha dirigido una multiplicidad de proyectos internacionales, trabajando principalmente estos en Bolivia, Perú, México
Brasil, Argentina, Kenia, Mali, Ghana, India y Sri Lanka. A partir de estos, por supuesto, ha generado una multiplicidad de publicaciones de muy alto valor científico académico, pero también de muy alta incidencia para las políticas públicas. Bueno, y sin más preámbulo, que vengo con mucho orgullo, dejo a ustedes al profesor Stefan Rist. Muy buenos días a todos los participantes, las participantes de este lindo ciclo de conferencia que está llegando a la conclusión de hoy día. Estoy muy contento de poder compartir algunas perspectivas, reflexiones y experiencias que se dan en la temática que tratamos en este ciclo de conferencia, que es el tema de cómo avanzar hacia sistemas alimentarios más sustentables y soberanos desde el punto de vista de Suiza y de la Unión Europea. Es decir, de que mi tema va a tratar de la situación de los transgénicos, de los agroquímicos y otras biotecnologías emergentes en Suiza y la Unión Europea. Voy a tratar aspectos técnicos, socioeconómicos y jurídicos para avanzar hacia sistemas alimentarios más sustentables y soberanos. Bueno, voy a empezar con la situación de los transgénicos en el uso de la agricultura en Suiza. Suiza es libre de transgénicos para el uso en la agricultura y ganadería desde 2006. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo llegamos a este logro? A pesar de que el gobierno y el parlamento rechazaron la prohibición de transgénicos por una mayoría considerable, a pesar de que las élites políticas, mediáticas y económicas movilizaron muchos recursos para prevenir el parlamento de ceder a la presión popular de prohibir los transgénicos, y a pesar de que Suiza es sede de Syngenta y otras transnacionales que están ganando muchísimo dinero con la venta de semillas transgénicas, pesticidas, etc. A pesar de todo, logramos desde 2006 de convertirnos en uno de los primeros países libres de transgénicos en todo el mundo. ¿Cómo logramos este importante hito de convertirnos en un país libre de transgénico? Eso tiene que ver con una particularidad del sistema político de Suiza, que consiste en que, aparte de los mecanismos de la democracia representativa, también tenemos todo un conjunto de instrumentos que pertenecen a la democracia directa. La democracia directa tiene como objetivo la intervención de los ciudadanos organizados en los procesos de gobernanza ejercido, organizado por los mecanismos de la democracia representativa. La democracia representativa, como todos conocemos desde las propias experiencias en nuestros países, es manejado normalmente sobre la base de una representación de los ciudadanos en partidos o movimientos políticos que después, de acuerdo a la correlación de las fuerzas, están entrando a manejar los países o a través de los gobiernos, de las alianzas que forman para alcanzar el gobierno, o desde la oposición que está representado también en el Parlamento. En Suiza tuvimos, como he mencionado anteriormente, este problema que a pesar de que una gran mayoría de la población exigía la prohibición de los transgénicos a través de una ley que tenía que ser dictado por el Parlamento, pero el Parlamento
y el gobierno rechazaron este pedido. Entonces nos dotamos de la posibilidad de un instrumento de la democracia directa que se llama la iniciativa constitucional. ¿En qué consiste esta iniciativa constitucional? Esto consiste en que tenemos la posibilidad desde la sociedad organizada de proponer enmiendas a la Constitución de forma directa que tiene que ser presentado al Parlamento, al gobierno, para que ellos digan si le parece o no le parece bien, y después una iniciativa constitucional tiene que ser sometida a la votación popular obligatoriamente. Esté o no esté de acuerdo con esta enmienda la mayoría del Parlamento o del gobierno. Es decir, de que empezamos a pensar cómo nos podíamos organizar en esta perspectiva y alcanzar la prohibición de los transgénicos en Suiza a través de una iniciativa constitucional. Las discusiones internas eran intensas. Algunos proponían de que de repente habría que apuntar directamente a la prohibición y otros, por razones estratégicas, pensaban que de repente podríamos tener mayor posibilidades de ganar la votación popular al proponer una moratoria de 5 años en el uso de los transgénicos, arguyendo de que la ciencia, la política, la sociedad no está segura si es cierto lo que dicen los promotores transnacionales de los transgénicos, que no hay que preocuparse, que no hubiera ningún riesgo asociado. Optamos por esta segunda opción o versión y empezamos a colectar firmas de los ciudadanos habilitados para participar en eventos electorales. En solamente 7 meses coleccionamos más que 120,000 firmas, que para el caso de Suiza es un tiempo extremadamente corto, que ha expresado el gran apoyo que esta enmienda a la Constitución para la prohibición o, en un primer paso, para una moratoria en la autorización del uso de los transgénicos en Suiza tenía. Una vez coleccionado estas firmas, la propuesta popular entra a ser nuevamente deliberado en el Parlamento y en el gobierno. Las dos entidades otra vez rechazaron esto, arguyendo de que no hubiera ningún riesgo que hace imposible el uso de transgénicos en Suiza. Dado su opinión, ya el gobierno estaba obligado de presentar nuestra formulación de una moratoria que prácticamente equivaldría a una prohibición temporal de los transgénicos a una votación popular. En el momento de la campaña pro, en contra de esta propuesta popular, desde luego se encontraba la gran masa de personas, de organizaciones que estaban en apoyo a esta moratoria y estaban enfrentados con los grandes poderes económicos, políticos, que invertían más que 10 millones de francos suizos en una campaña queriendo desprestigiar, queriendo sembrar la duda sobre los que estaban convencidos de que de una vez habría que acabar con los transgénicos en Suiza. Llegó el gran momento de la votación, que era el 27 de noviembre de 2005. A pesar de que había esta inversión tremenda de dinero de los contrarios a esta iniciativa, el pueblo no se ha dejado desviar, el pueblo no se ha dejado
confundir y se ha alcanzado una mayoría de casi el 56% en favor de esta moratoria o prohibición de los transgénicos, también teniendo el apoyo de todos los cantones que son las regiones en el sistema político de Suiza. Era realmente una gran victoria que ha sorprendido a nosotros que estábamos en campaña para lograr esto, pero también ha sorprendido a los poderes que se han visto reducidos en sus posibilidades de imponer sus ideas, sus modelos de negocio en el sistema político y societal de Suiza. Bueno, veremos ahora la situación más allá de nuestras fronteras de Suiza, mirando a la Unión Europea. ¿Cuál es la situación de los transgénicos en la Unión Europea, tomando en cuenta la situación del año pasado, 2019? La situación ven resumida en este mapa. Sin entrar mucho a los detalles, solamente destacar que en Europa los únicos países en los que se está utilizando en este momento a escala considerable transgénicos en la agricultura son los países de España y de Portugal. En todos los otros países no se utiliza transgénicos. La vía mediante la cual han logrado de poder legitimar jurídicamente el no uso de los transgénicos está detallado en la leyenda a este mapa que ven en este slide. O sea que, resumiendo, que la situación de los transgénicos es bastante favorable a los que pensamos, a los que estamos convencidos, a los que sabemos que los riesgos asociados a la manipulación genética en los organismos que utilizamos para alimentarnos o para alimentar a nuestros animales son demasiados grandes y que sabemos también de que hay alternativas orgánicas, agroecológicas, mucho más efectivas y mucho más saludables en todos los aspectos. O sea, también aquí vemos de que la fuerte resistencia de la sociedad civil y política organizada que expresa esa gran mayoría del pueblo ignorado en este asunto de los transgénicos por los gobiernos de la Unión Europea y sus representaciones nacionales. También aquí los movimientos sociales a través de 2 décadas casi están manteniendo la guardia, la presión para que este tema no puede ser resuelto en el sentido de las transnacionales de los transgénicos de Europa y del resto del mundo. ¿Cuál es la situación de las nuevas tecnologías que son llamados los CRISPR-Cas, que son una especie de tecnología de muy fácil uso para manipular prácticamente el genoma de todos los organismos que viven sobre el planeta de Tierra? En los principios se ha tratado de hacernos creer de que es una nueva tecnología que subsanaría mucho de los riesgos, de los problemas asociados a la ingeniería genética que se ha usado, que se ha aplicado para la producción de los transgénicos como los conocemos hoy día. Pero un estudio reciente publicado en una revista científica de mucho prestigio, de mucho peso, lo ven aquí a la derecha, arriba reproducida, hace una evaluación más integral de los riesgos de estas nuevas tecnologías.
a qué conclusiones llega. Y eso creo que es importante que lo tomemos muy en cuenta porque ahí hay todo un debate, hay todo un movimiento nuevo que tenemos que estar organizando para enfrentar la implementación de cultivos transgénicos a través de estas nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que ellos resaltan como riesgos principales? En primer lugar, están advirtiendo este estudio de que la producción acelerada y fácil de transgénicos en microorganismos, en plantas, en animales y seres humanos como un aspecto muy nuevo y desde luego muy preocupante, es difícil de regular por el Estado y la sociedad basado en los instrumentos existentes. También están alertando que la producción acelerada también significa un incremento rápido de efectos colaterales ligados a problemas de edición y posterior expresión de nuevas combinaciones genéticas. Y también están resaltando, alertando que se requiere del desarrollo de nuevos, estrictos y altamente eficientes protocolos para evitar irregularidades genómicas para los sectores de salud, medicina, alimentación, agricultura, ganadería, investigación y desarrollo tecnológicos en los ámbitos privados, públicos y militares. Creo que esto es muy importante, de que veamos que ahora hay mucho sustento científico para arguir de que estas nuevas tecnologías no son nuevas, por lo menos en cuanto a los riesgos que implican para el genoma, para las estructuras genéticas intactas de todos los seres vivientes, sino que más bien son nuevas tecnologías que son muy baratas, o sea que son de uso casi masivo, casi unos dicen que podrían ser usados de manera casera para manipular cualquier ser o organismo viviente. O sea que, dado esto, tenemos que empezar a ocuparnos y ver cómo nuestros gobiernos están enfocando la regulación y el control de estas nuevas tecnologías, como aquí se menciona, asociado con mucho riesgo. Ahora, un primer aspecto era de que los proponentes, las transnacionales que están interesados en promover esta nueva tecnología para la producción comercial, desde luego, de nuevos organismos transgénicos, arguían nueva tecnología no tiene que atenerse a las regulaciones que en Suiza y en Europa son bastante estrictas para, para conseguir la autorización de lo que son los organismos genéticamente modificados producidos con la antigua tecnología. O sea que se decía en otras palabras, estas regulaciones son demasiado estrictas para los organismos genéticamente modificados antiguos y ahora necesitamos una nueva regulación mucho más liviana para poder avanzar de una forma mucho más fácil y de una forma mucho más rápida en la producción de nuevos transgénicos. Hay algunos grupos y movimientos políticos no estaban de acuerdo con esta idea que ya se empezó a legislar a nivel del Parlamento Europeo y han llegado a presentar un reclamo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y ese tribunal ha estado analizando la situación y llega a una muy importante conclusión
en 2019 que no se puede arguir que las nuevas tecnologías genéticas son tan distintas como para que ya no estarían dentro del contexto legal de control y de autorización de las leyes que controlaban las tecnologías llamadas antiguas. O sea que aquí ahora tenemos la situación que las empresas que están promoviendo el uso de estas nuevas tecnologías tienen que atenerse a regulaciones bastante estrictas para poder alcanzar la autorización del uso comercial de los transgénicos que están produciendo. Bueno, antes de seguir con una breve revisión de la situación del uso de pesticidas y del glifosato más propiamente en Suiza y en Europa, quiero detenerme algún tiempito para revisar algunos aspectos nuevos que están surgiendo cuando estamos debatiendo el uso de transgénicos en esta coyuntura. Tiene que ver con esta coyuntura del coronavirus. ¿Qué es la relación que podemos establecer, que tenemos que empezar a analizar entre los transgénicos, las cadenas alimentarias, agroindustriales y el virus? Son básicamente tres aspectos que ahí empiezan a entrar al debate y al análisis. Bueno, un primer aspecto tiene que ver con la relación que existe entre la expansión sin freno, podríamos decir, de las cadenas alimentarias agroindustriales en todo el mundo. Hay un aspecto particularmente interesante que está siendo investigado, considerado unos 10 años atrás se ha empezado a dar cuenta que el problema de la deforestación no solamente es un problema relacionado al uso de la tierra, sino también es un problema que tiene que ver mucho con lo que es la expansión de enfermedades, por ejemplo, virales, a través de las cadenas alimentarias agroindustriales globales. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ahí lo que está pasando que a través de la deforestación de áreas cada vez más grandes y más globales, se está habilitando tierra para el monocultivo, los transgénicos, todo lo que estamos conociendo, lo que estamos debatiendo estos días. Esto ha asociado muchas veces, o cada vez más podríamos decir, por lo menos en el trópico y en el subtrópico, a la cría intensiva agroindustrial de animales. Cuando se concentra tantos animales en un solo pequeño espacio, desde luego la presión sobre lo que son gérmenes, lo que son virus, lo que son bacterias y otras enfermedades es enorme. Porque en estas grandes masas de animales se concentran las mejores condiciones, los mejores hábitats para la producción y reproducción de todo tipo de enfermedades también virales. A través de las cadenas, después que conectan estos focos, podríamos decir, de infestación, de presión muy alta de enfermedades virales, a través de las cadenas globales, esto puede llegar muy fácil y en poco tiempo prácticamente a los consumidores en todo el mundo. Es decir, de que las cadenas alimentarias agroindustriales relacionadas a lo que son el uso de los transgénicos son parte del problema que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos la dimensión del uso de la tierra, el uso de las cadenas alimentarias agroindustriales como un patrón fundamental del sistema de alimentación global. Es decir, de que lo que aquí encontramos, que hay una reducción de la distancia entre los orígenes, los hábitats naturales, podríamos decir, de todo tipo de enfermedades, también virales, y el consumidor final.
y esto hace a que parte del problema asociado con la expansión del virus tiene que ver directamente con las cadenas alimentarias agroindustriales. Bueno, el segundo aspecto que tiene que ver con la relación entre transgénicos y ahora más concretamente la coyuntura de COVID-19 tiene que ver con la búsqueda de vacunas que, bueno, supuestamente serían una salida patente para deshacernos del problema medicinal virológico representado por el corona. ¿Qué son vacunas vectoriales? Son vacunas que se basan en la idea que el material genético del patógeno se introduce en un virus o en una bacteria, que no nos causa enfermedades a los humanos. Estos llamados vectores se reproducen solo hasta cierto grado en el cuerpo humano, de modo que no causan infección, pero aún así estimulan la respuesta inmunológica. Estas vacunas son una nueva técnica que no ha sido utilizado mucho hasta este momento, solo se ha estado aplicando en los últimos años en el caso de la enfermedad de ébola y en algunos cánceres. Lo que tenemos que tomar en cuenta aquí para el debate de los transgénicos es lo siguiente, que estos vectores, que los virus que se utiliza para producir la vacuna contra el COVID son virus transgénicos. Tenemos que analizar qué significa esto en la misma perspectiva de los diferentes riesgos que esto implica cuando hablamos de los transgénicos en agricultura o en ganadería. Bueno, el tercer aspecto que tenemos que estar empezando a analizar cuando tratamos del uso de transgénicos en esta coyuntura actual, donde tenemos como elemento nuevo todo lo que es la situación del COVID-19. Entonces vimos antes que hay unas tecnologías nuevas que se utiliza para producir vacunas contra el COVID, que son las vacunas vectoriales. Ahora aquí nos compete hablar de dos nuevas tecnologías que también son algo muy nuevo, o diríamos todavía más nuevo, porque nunca han sido aplicados en el ser humano hasta ahora. Son las tecnologías llamadas las vacunas genéticas. ¿Qué es lo que es la lógica que hay detrás de estas propuestas tecnológicas? Tiene que ver con dos aspectos. El primer aspecto tiene que ver directamente con la producción de material de vacunación en la forma clásica. Todos estamos vacunados en algún momento en nuestra biografía. Hemos hecho aplicar varias vacunas a nosotros. Normalmente son vacunas clásicas que se producen con un gran esfuerzo y desde luego también con un gran factor de costo en laboratorios. Después, una vez que se tiene la sustancia activa de principio, esta la tienen que reproducir normalmente en grandes granjas avícolas, por ejemplo, donde se utiliza embriones de las gallinas para empezar a multiplicar el material activo que después de limpiar, de añadir otras sustancias, es ya preparado como para una vacuna que después puede ser aplicado en cada uno de nosotros. Entonces, como esto es un proceso complicado que requiere tiempo y sobre todo es costoso, el desarrollo de tecnologías siempre buscaba cómo deshacerse de este factor de costo inmenso. Y eso tiene que ver con el segundo aspecto. Aquí estas tecnologías, ¿cómo funcionan? Estas dos tecnologías básicamente funcionan así, que se dice, en vez de que produzcamos las vacunas
en todo este trayecto, proceso complejo, laboratorio, granjas avícolas y todo lo demás, ¿por qué no trataríamos de hacer que las células mismas de nosotros se convierten en fábricas de producción del material activo requerido para lo que es la generación de una respuesta inmunológica? ¿Cómo se da esto? Hay dos vías, no vamos a entrar mucho a los detalles porque los detalles creo que no nos compete conocer a todos, pero lo que sí nos compete hacer es después analizar cuáles son los riesgos de esta tecnología y debatir, discutir, decidir si estamos dispuestos de asumir también estos riesgos que son enormes, como vamos a ver. Entonces, estas dos vacunas son prácticamente la producción, esto sí, en laboratorio, de información genética y nada más. Esta información genética está organizada de tal manera de que al inyectarla directamente a la célula humana de nosotros, cuando ya nos aplican la vacunación, transmite a la célula información genética que le dice, y ahora tú tienes que producir lo que son elementos que produciría en otro caso el virus cuando afectaría una célula. Entonces la célula empieza a producir esto y como respuesta a esto, el cuerpo, el sistema inmunológico, reconocería de que aquí hay una infestación y empieza a crear los mecanismos que concluyen en la respuesta inmunológica. Suena bien y suena bien patente porque con esto, desde luego, se abarata el costo y ya no habría que esperar tanto tiempo hasta que todo el proceso sea concluido. Pero, y ahí creo que hay algo que tenemos que empezar a reflexionar, conocer y debatir muy concretamente, es de que también conlleva el riesgo ese tipo de tecnologías que nos puede contaminar nuestro propio sistema genoma humano. Porque al inyectar material genético ajena a lo que somos nosotros, a las células directas, esto implica a que este material genético externo puede recombinarse, puede integrarse con nuestra propia información genética y de esta manera, en el mejor de los casos, hacer a que seamos resistentes contra el COVID en este caso, pero también puede causar muchos efectos imprevistos. ¿Y cuáles son estos efectos imprevistos? Y ahí empieza el debate sobre los riesgos asociados a estas tecnologías. En ese momento nadie puede decirnos qué es lo que puede pasar con esto. Porque, como decimos, en ese momento hay algunas empresas que han avanzado, están haciendo las primeras vacunaciones con esta tecnología. Pero no nos pueden, desde luego, porque es completamente nuevo, es un experimento en, digamos, humanos que se da a partir de ahora. Nadie nos puede decir, aparte de lo que son los efectos inmediatos que tienen que ver con una respuesta inmunológica más o menos convincente en los primeros momentos de su aplicación, nadie nos puede decir, y ahora, ¿y qué otros efectos puede haber? Nos tranquilizan los expertos bien pagados por estas empresas y las universidades que trabajan con ellos, con los cálculos que han hecho para decir y para llegar a la conclusión que no han podido detectar riesgos mayores relacionados a estas tecnologías.
Pero son modelaciones, son cálculos que pueden estar en lo cierto, como también pueden fallar, como vemos con cualquier otro cálculo. También nos dicen, de alguna manera más sincera, de que no se puede excluir que sobre el camino vayan apareciendo efectos inesperados o efectos colaterales. Pero ahí tenemos que tomar en cuenta, si esto ocurriera, estos efectos serán irreversibles. No las podemos arreglar, tendremos que vivir con estos efectos para siempre. Es decir, que ya podemos saber de que aquí estas tecnologías conllevan a otro riesgo de la contaminación genética de nuestro propio genoma humano. Puede resultar la aplicación de estas tecnologías en que nuestras propias células salgan transgénicas. Sin saber los riesgos y todo aquello, creo que aquí la situación es muy clara. En el momento causa este conocimiento, esta situación, una gran preocupación en cada vez más personas no ligados a la promoción política o comercial a estas tecnologías, sino a las personas, a los expertos que trabajan en estos campos, comprometidos con la integridad del sistema humano. Desde la ecología política, como muy bien nos decía David Choquehuanca en su primera exposición, en el primer día, esto también causa una nueva preocupación muy grande, porque esas tecnologías darían la posibilidad, abren la ventana para un control comercial político del genoma humano. Y no es nada fuera de preocupación, sino veríamos que ya la comercialización, la mercantilización de todo lo que nos rodea, lo vivimos cotidianamente, mediante todos los procesos de expansión, de profundización del sistema capitalista actual. Todo esto tiene que ver con que ahora empezaría una nueva fase de expansión de este sistema del capitalismo que ya metería mano a nuestra propia estructura genética. Si queremos esto o no, tenemos que debatir. Pero también hay otro elemento más que también nos ha hablado David Choquehuanca el primer día, que tiene que ver con el contexto más amplio. Y todo esto, ¿qué significa en el diálogo de saberes? Ahí la preocupación se vuelve mucho más grande todavía, porque sabemos que desde la perspectiva de los pueblos indígenas, el material genético, los genes, son nada más que la base material de lo que son las identidades propias desarrolladas a lo largo de las generaciones pasadas. También son la base para seguir desarrollando identidades propias en el presente y en el futuro. O sea que también, de alguna manera, aquí hay el riesgo de que se comprometa también la base material para la reproducción de identidades propias. Y que desde luego esto es algo que tenemos que debatir mucho más a fondo y ver cómo posicionamos a esto cuando ya bajo la presión de la coyuntura se nos quiere llevar a aceptar dos tecnologías de vacunación que realmente conllevan el riesgo real que nosotros mismos nos podemos convertir en entes transgénicos. Creo que es importante, es provocativo de analizar esto, pero también tenemos que tomar en cuenta que quedaríamos muy mal si por un lado estamos criticando fuertemente al uso de transgénicos en plantas y en animales, en la ganadería
y en la agricultura, etc., pero no diríamos nada en cuanto al uso de transgénicos en nosotros mismos, los humanos. Y por eso es lógico que no nos queda otro de tomar el toro por las astas y empezar también a discutir este tema fundamental en la coyuntura presente. Bueno, revisaremos brevemente la situación de los pesticidas y del glifosato en Suiza y en Europa en general. Creo que es importante, podamos solamente para ilustrar la importancia de esta temática para el glifosato, algunos datos de Alemania. En Alemania son prácticamente 40% de la superficie sembrada es asociado con el uso del glifosato. Los residuos tóxicos del glifosato que ya son parte de nuestro propio sistema fisiológico se ha detectado en 70% de la población, más que todo haciendo análisis de la orina. Y también 70% o más de la población está exigiendo la prohibición del glifosato porque ya la noticia ha cundido muy bien, la gente está consciente de que hay muchos problemas de salud, pensamos en cáncer, en otros problemas fisiológicos que están en relación posiblemente con el uso de glifosato. Tal vez el momento más importante que se ha dado en esto era el juicio que ha llevado a que Bayer tenía que reconocer la responsabilidad de compensar a muchas personas que han sido dañados en su salud por el uso de glifosato en Estados Unidos. Se ha llegado a un acuerdo extrajudicial donde la empresa Bayer, que es el producto de la fusión con Monsanto, se ha declarado dispuesto de pagar más que 10.000 millones de dólares para compensar a los daños causados por principalmente el glifosato que ha sido producido por Monsanto y algunas otras empresas que han sido incorporados a esta empresa alemana de mucho poder transnacional. Bueno, veremos algunos datos que demuestran de que todo el debate sobre la prohibición del glifosato en Suiza y en Europa no es un debate político que no tuviera sustento científico, sino más bien al contrario, cada vez más hay evidencia científica muy robusta, muy sólida, que permite concluir que el uso de esta herbicida ha llegado a niveles que conllevan demasiado riesgo para la salud humana, para la biodiversidad y para muchos otros organismos. Aquí ven la reproducción de un mapa que está visualizando los puntos calientes, los hotspots que se ha identificado si miramos la concentración de glifosatos en los suelos agrícolas en Europa. Y lo que hay se ve de que hay muchos de estos hotspots en puntos del territorio europeo que están muy expuestos a que o a través de la erosión eólica e hídrica, estos suelos pueden ser lavados y de esta manera las sustancias, los residuos tóxicos del glifosato pueden fácilmente entrar a las aguas superficiales y subterráneas. O sea que el reservorio de
glifosato en el suelo se ha elevado a tal nivel que hoy día ya se está preocupando hasta la administración pública y los gobiernos de Europa de cómo enfrentar esta situación altamente riesgosa. Bueno, toda esa situación ha llevado a un debate muy controvertido a nivel de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, sobre la legislación del glifosato en el futuro. Algunos países, dado la presión de su población y dado la evidencia creciente de los riesgos inmensos del uso de glifosatos, han propuesto que la Unión Europea debería quitar la autorización del uso del glifosato. Temporalmente o definitivamente hay diferentes posiciones. Había países que decían no, que no se puede esto porque no es tan alto el riesgo de que no que no habría alternativas y que sin esto no se podría asegurar la soberanía y la seguridad alimentaria de la Unión Europea y todos los argumentos que conocemos de este debate también desde el contexto de América Latina o de otros continentes. Ustedes ven aquí la correlación de las fuerzas. Los países rojos estaban en contra de una renovación de esta autorización del uso del glifosato en la Unión Europea, mientras que los países en verde eran los que estaban promocionando y que estaban imponiendo su poder de decisión en continuar el uso, la autorización del glifosato en la Unión Europea. Pero lo que hay, creo que es importante, dos aperturas, tomando en cuenta de que los países que querían seguir con la autorización proponían de prolongar la autorización por 10 años, no lograron, tenían que ceder a la presión de los otros países y que se ha renovado la prolongación solamente por 5 años. Y luego hay el caso de Luxemburgo, que desde el 1 de enero del año que viene tiene una prohibición total del uso del glifosato en todo el territorio, declarado por una ley propia. Austria estaba queriendo seguir el mismo camino, no ha logrado todavía por asuntos jurídicos, administrativos, legales, de blindar su propia ley de tal modo que la Unión Europea no la puede cuestionar, no la puede socorrer. En este momento está dándose los pasos para revisar, para actualizar el proceso legal. Se espera de que a partir también del próximo año Austria podría implementar ya la prohibición del uso de glifosato en todo su territorio. Bueno, concluyendo, ¿qué es lo que se ha dado en cuanto a transgénicos, al uso de pesticidas, de glifosato en Suiza y en Europa? Podemos ver de que en Suiza particularmente se ha dado mucha énfasis en activar en reiteradas oportunidades los instrumentos de la democracia directa. No solamente en cuanto al uso de transgénicos, sino también en cuanto a muchos otros temas, siempre se ha utilizado este instrumento y no siempre se ha ganado la votación, pero por lo menos la campaña en torno al sí o no de estas temáticas permite a que la gente tome
conciencia y que se empiece a movilizar para una nueva ronda en la que tal vez en alguna otra temática se puede tener el mismo logro como se tuvo con el tema de los transgénicos en Suiza. ¿Qué es lo que actualmente está pasando en cuanto a los pesticidas? Tenemos dos iniciativas populares que apuntan prácticamente a lo mismo, que en 10 años habría que prohibir el uso de pesticidas sintéticas comerciales en el uso de la agricultura en Suiza. El principal argumento es relacionado al alto nivel de contaminación de residuos de todo tipo de pesticidas en el agua potable que estamos consumiendo diariamente. También había dos iniciativas el año pasado o el año pasado donde podíamos avanzar en el debate sobre la necesidad de incluir en la Constitución una enmienda que propone que agricultura en Suiza tiene que orientarse hacia la soberanía de la agricultura y hacia relaciones de comercio a nivel internacional que son basados en el comercio justo y no solamente en el libre comercio que desfavorece a los productores y consumidores tanto en Suiza como en el resto del mundo. Pero también en otros temas asociados logramos aprobación de la población, por ejemplo, para una enmienda de la Constitución que permite desde 2010 que dentro del sistema de seguro social obligatorio los pacientes pueden elegir no solamente hacerse curar con la medicina moderna, sino también con 5 diferentes áreas de medicina alternativa o complementaria, como se ha mencionado en Suiza, en vez de usar el concepto de medicina alternativa. Bueno, y ahora para concluir, lo que quisiera resaltar es de que aquí la estrategia en Suiza y también en Europa, hasta el grado que sea posible, realmente es una estrategia de intervención desde la ciudadanía en la gobernanza de todos los temas que tienen que ver con los transgénicos. Hemos visto que tanto entre científicos como entre parlamentarios en todos estos temas es difícil de alcanzar un consenso. Y en consecuencia a esto decimos, como estos son temas que afectan en lo positivo, en lo negativo a toda la población, no puede ser de que solamente los científicos, y normalmente es el grupo más poderoso o solamente el grupo más dominante de los políticos, decidan qué son los riesgos que se quiere asimilar asociados al uso y la implementación de estas nuevas tecnologías, sino que aquí hemos aprendido y vemos de que es posible, cuesta mucho esfuerzo, pero hay un camino mucho más eficiente, mucho más favorable, que es apostar en estos casos que ni los científicos ni los políticos pueden ponerse de acuerdo. Tenemos que involucrarnos como pueblo y tenemos que apuntar a la democratización de las políticas alimentarias, de las políticas nutricionales, de las políticas agrícolas, forestales, sanitarias, ambientales, basado sobre el uso o la creación, el desarrollo de cada vez más instrumentos de democracia directa y popular. Creo que nuestra experiencia, y eso es lo que quisiéramos compartir, demuestra claramente que aquí hay un potencial muy grande y esperamos que esto puede cundir también en muchos otros contextos.
Con esto les agradezco la atención a esta primera parte de mi exposición. Bueno, antes de concluir mi presentación, quisiera usar el tiempo que queda para hacer alguna reflexión que nos permite ahora poner todo el tema de los transgénicos, que hasta ahora los hemos estado discutiendo más al interior y desde lo que son las ciencias occidentales. Vemos de que aún así, de que nos restringamos a esta forma de conocimiento, vemos de que hay muy buenos argumentos para decir no a los transgénicos. Pero ¿cómo se daría ahora el tema de los transgénicos o de los genes, en otras palabras más generales, de la genética, en la perspectiva o en el contexto de lo que es el diálogo intercientífico? Entonces quiero hacer alguna reflexión y sacar de ahí algunas pautas para el diálogo intercientífico que nos permitirían de repente avanzar un poquito más allá de lo que normalmente decimos que pedimos el diálogo, pero no sabemos todavía muy bien concretamente, pero qué significa para unos y para otros y cómo podemos sobre esto trazar un camino que no solamente formule el objetivo del diálogo, sino que nos permita hacer los primeros pasos. Bueno, para demostrar de dónde nos alimentamos, de dónde nos tenemos que alimentar cuando hablamos del diálogo de saberes entre ciencias indígenas y ciencia occidental, por lo menos siendo miembros de la misma comunidad de la ciencia occidental, quiero recordar un profundo testimonio que nos ha compartido durante muchos años atrás don Facundino. Don Facundino es un miembro de una comunidad indígena aymara en las alturas de Cochabamba, en Bolivia. Tuvimos la gran oportunidad de estar interactuando con estas comunidades en la perspectiva de buscar cómo entablar el diálogo de saberes a través del proyecto Agruco que pertenece a lo que es la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Juntamente a Freddy tuve el gran placer de poder dirigir este proyecto Agruco durante más que 9 años. Entonces, en las conversaciones frecuentes que tuvimos, algún momento don Facundino nos estaba relatando lo siguiente. Se ha referido a un momento importante en su biografía, en su vida, cuando, pasando los 20 años, la comunidad le ha nombrado responsable principal, llamado Gilacata, para organizar toda la interacción ritual, política, productiva entre comunidad y las entidades que forman parte de la Pachamama y del cosmos en su conjunto. ¿Qué es lo que nos ha relatado? Como autoridades teníamos que ser muy cuidadosos, porque si fallamos en algo, puede atraer el granizo o la helada. Cuando fui Gilacata, también llegó la helada. Pucha, las parcelas de papa eran una pena. Las plantas estaban completamente negras. Era terrible para mí, y mucho he llorado. Finalmente fui a consultar el yatiri, que es el chamán, y juntos hacíamos un ritual llamado cambio de aguas. Primero subimos al cerro donde había una vertiente que nunca se seca. Trajimos agua de ahí para llevarlo a las parcelas de papa al lugar más afectado. Ahí lo echamos a una vertiente de agua que se había secado por completo. Masticábamos coca y rogamos a los achachilas, a las mamas trallas, a la Pachamama, que nos traiga la lluvia para que de esa manera podríamos salvar los cultivos tan fuertemente afectados. Y oye, como gran sorpresa, en la madrugada empezó a llover.
las plantas recuperaron bien y teníamos una buena cosecha. La comunidad por eso me decía, gracias, nos has alimentado bien como Jilacata. Tomando esta experiencia y muchas otras de este tipo como referencia, estábamos en las condiciones de empezar a extraer, de identificar algunos puntos de partida para el diálogo de saberes. ¿Qué son estos aspectos? Los voy a resumir con el siguiente cuadro. Si nos preguntamos desde la ciencia occidental y la ciencia indígena, en este caso como la aprendimos en la comunidad aymara de Don Facundino, ¿cuál es la definición del problema y por dónde se buscaría una solución? Si lo miramos, el problema de la afectación de la papa por la helada, es muy claro de que en la ciencia occidental esto es un problema en primer lugar porque causa una pérdida económica. Y esta pérdida económica, desde luego, tiene que ser de alguna manera resuelto en lo posible con algún remedio tecnológico. ¿Cómo se ve el problema desde el punto de vista de don Facundino? Ahí es muy distinto. Él nos está planteando el problema como una desarmonía en relación de seres vivos que forman parte de las comunidades humanas y de la naturaleza y de la madre tierra. ¿Qué son las respuestas de manejo que se da a partir de esta definición del problema? En la visión de la ciencia occidental es muy claro que aquí, y de hecho ya hay proyectos que trabajan esto, habría que producir semilla de papa transgénica que tendría las posibilidades de resistir o de tolerar mejor lo que son los efectos negativos de la helada. Pero también a partir de eso se daría un paso más en la mercantilización de la vida en su conjunto, tratándose en este caso de la vida semilla. ¿Qué es lo que es la respuesta de manejo desde la perspectiva de la comunidad indígena? Ahí es muy distinta otra vez. Ahí se trata de saber cómo podríamos atraer la lluvia mediante prácticas rituales de respeto y agradecimiento a la Pachamama. ¿Qué es lo que es la relación sociedad-naturaleza o la ontología que podríamos identificar en el trasfondo de estas dos visiones distintas? Desde la ciencia occidental creo que es muy claro, aquí la relación sociedad-naturaleza es esencialmente materialista. La materia define todo y el hombre usa su poder para poner a la naturaleza a su servicio. Es una ontología materialista. Desde la perspectiva de la comunidad indígena aymara, tenemos una relación entre sociedad y naturaleza que no es materialista ni reduccionista, sino es relacional. Se busca reconocer y armonizar las expresiones de lo espiritual en lo material y en lo social. Hablamos en este caso de una ontología relacional. ¿Cuál es la epistemología asociada a estas ontologías? Entonces, en la ciencia occidental también creo que es muy claro que se diría que el alma, la conciencia y el espíritu son nada más que productos del cerebro físico y no pueden saber nada objetivo más allá del mundo material. ¿Cómo se daría esto desde la perspectiva indígena? Ahí es distinto, otra vez, el alma, la conciencia y el espíritu están relacionados entre sí y tienen vínculos objetivos con lo material, de modo
que el pensamiento se conecta con el corazón y puede sentipensar el mundo desde una cosmosofía integral. Esta cosmosofía integral es pachacéntrica y dinámica. Cada grupo cultural que está emprendiendo este camino de cómo entender la vida desde una perspectiva pachacéntrica está aportando en la medida de sus propias capacidades de alimentar el diálogo de saberes desde sus propias perspectivas. ¿Qué son las metodologías que pertenecerían, que caracterizarían a estas dos visiones de ver el mundo muy distinto? Entonces, en la ciencia occidental, creo que todos lo conocemos muy bien, se favorece el método cuantitativo, el método experimental, las mediciones y la estadística. ¿Cómo se da en el caso de la ciencia indígena? Ahí vemos de que más allá de conocer algunas relaciones numéricas, la base para la producción del conocimiento en su aspecto metodológico es prácticamente desarrollar una nueva forma de combinar la razón con el sentimiento para esa manera darnos la posibilidad de adentrarnos a ver el mundo desde su propio contexto constitutivo interno. Orlando Falsborda, lo ha expresado esto de una manera creo muy bonita al decir de que aquí se trata de desarrollar no el pensamiento racionalizado materialista, sino el pensasentimiento. Bueno, si de ahí tratamos ahora de ver qué podrían ser las tareas, los pasos a seguir de los que en ese momento estamos ubicados en lo que es la comunidad científica que está trabajando o en organizaciones de apoyo a los pueblos indígenas o en las universidades que a veces se plantean el mismo objetivo. La pregunta es, ¿y cómo podemos hacer ahora un paso más allá de decir que nos escuchamos mutuamente entre representantes de la comunidad científica occidental y institucionalizado en las universidades y las muchas comunidades indígenas que encontramos en nuestro entorno? Entonces, una cosa que quisiera compartir es de que podemos empezar no solamente a escucharnos, sino a partir del diálogo, empezar a retrabajar nuestros propios conocimientos en la perspectiva de lo que son los avances, los conocimientos que podemos aprender a través del diálogo con las comunidades indígenas. Si avanzamos en esta perspectiva, ya creamos un nuevo campo de coproducción de conocimientos científicos. Y lo importante, lo interesante en este nuevo campo científico es de que no tenemos que nosotros hablar sobre lo que hacen los campesinos, lo que hacen los indígenas, lo que hacen en otras comunidades de vida, sino más bien los expertos, las expertas de esta forma de ver, sentir y vivir la vida son las personas de estas comunidades. Pero las ingresamos, las insertamos a nuestro propio espacio de producción de conocimiento y a partir del diálogo desarrollamos este campo de coproducción científico transdisciplinario. Bueno, cuando ya estamos emprendiendo los primeros pasos hacia una interacción entre científicos de las comunidades indígenas y nosotros los científicos desde el ámbito académico, inmediatamente nos damos cuenta que hay un aspecto metodológico de cómo producir conocimiento
que nos causa mucho problema al principio de realmente hacer un trabajo conjunto. Lo hemos mencionado ya, las diferencias metodológicas, 2 slides atrás, pero es necesario que lo vayamos profundizando un poco más, porque aquí encontramos un eje fundamental del diálogo de saberes. Este eje fundamental tiene que ver con la pregunta ¿y cómo producimos conocimiento en un lado y en el otro? Desde el enfoque de la ciencia occidental, dominante, imperial y colonial, es claro de que aquí hay una tendencia muy fuerte, como tal interesante, de dotarse en el proceso de producción de conocimiento, en el proceso de investigación, cada vez de más tecnologías potentes, para poder medir mejor, para poder analizar, evaluar todos los procesos en mucho mayor profundidad y con exactitud cada vez más avanzada. Pero detrás de esto, ¿cuál es la lógica que orienta este uso de las tecnologías en el proceso de producción de conocimiento científico? La lógica es esencialmente hacer la distancia entre observador y lo observado cada vez más grande. Se supone que cuando más grande la distancia entre observador científico por un lado y lo observado por otro, mayor posibilidad tengamos para adquirir conocimientos objetivos. Pero olvidamos que cuando hacemos esto, será de que algo estamos captando de la realidad, pero no podemos captar más allá que el aspecto material, el aspecto exterior del mundo cosmos. Somos espectadores del cosmos, podríamos decir, externos. Lo miramos como no fuéramos parte del mundo cosmos, sino nos tratamos de situar al exterior y a través de la separación tratamos de entender lo que está pasando. ¿Cómo se da esta situación desde los enfoques cosmosóficos, indígenas, nativas y holísticas? Ahí prácticamente podemos decir que es al revés. Todo lo que es el proceso de sentipensamiento, en el fondo buscaría siempre cómo anular, hasta el grado que sea posible, la distancia entre el observador y lo observado. Solamente de esta manera podemos abrirnos un espacio para sentipensar el mundo cosmos desde él mismo. El enfoque cosmosófico implica conectar la razón, la conciencia, con el corazón para adentrarse al cosmos y pensarlo desde ahí adentro. Entonces ahí creo que ya vemos por dónde tenemos que adquirir nuevos conocimientos. Tenemos que aprender con y en las comunidades indígenas cómo avanzar también en este camino que nos facilita a que nosotros formemos parte de esta comunidad que sentipiensa el cosmos desde adentro. Bueno, con eso llegamos a la conclusión de estas reflexiones que surgen cuando tratamos de poner ya en el contexto más amplio todo el tema de la genética de los transgénicos y las implicaciones que eso tiene para la sociedad y la naturaleza en el contexto más amplio del diálogo de saberes. Pero también esta contextualización más amplia de la temática de los transgénicos lleva desde luego a la pregunta ¿y ahora qué tenemos que hacer? A partir de las pautas que he tratado de resumir, de compartir hace un rato, podríamos decir de lo que ahora podríamos estar empezando a trabajar cada uno, cada
científico, desde su propio ámbito académico, es tratar de ver cómo ligar el conocimiento de la ciencia occidental con lo que son los conocimientos, los saberes que surgen cuando dialogamos, cuando aprendemos también de mirar el mundo, el cosmos, la vida, desde la perspectiva indígena. Si vamos por este camino, es algo muy concreto que nos podemos plantear que cuando, por ejemplo, trabajamos en el tema de la agroecología. Cuando hablamos de la agroecología, de alguna manera estamos hablando de un primer nivel de integración donde no vemos solamente aspectos agronómicos, sino los relacionamos con lo cultural, con lo ecológico, con lo económico, con todos los demás ámbitos. Pero esencialmente nos mantenemos al interior del conocimiento occidental institucionalizado en las universidades. Pero a través del diálogo de saberes que va por este camino de darnos la posibilidad de incluir a nuestro propio conocimiento agroecológico, la perspectiva cosmosófica, daríamos la posibilidad de que podemos transformar la agroecología en la agroecosofía. Y esto es lo que estoy proponiendo de avanzar. Lo mismo podríamos hacer en el campo de la sociología, a través del diálogo de saberes, podemos tratar de transformar la sociología a la sociosofía. La geografía la transformaremos de la misma manera en la geografía a la geosofía. La antropología la transformaremos de este modo en la antroposofía. La economía, muy importante, la transformaremos en la ecosofía. Y la astronomía la transformamos de la misma manera en la astrosofía. Y también para concluir, podríamos decir, otra vez refiriéndose a la coyuntura actual que nos preocupa a todos, también podríamos decir, ¿y por qué no transformar la virología en una virosofía? Porque eso nos daría la posibilidad de empezar a hablar con personas como David Choquehuanca, don Facundino, con muchas otras personas que nos podrían ayudar a entender lo que está pasando con la epidemia del COVID desde una perspectiva cosmosófica. Es decir, de esta manera estaríamos convirtiendo la virología a la virosofía. Y creo que esto sería muy importante porque también nos darían nuevas pautas y seguramente serán pautas mucho más amigables con el cosmos, con la vida, con el mundo entero, para saber cómo enfrentar la epidemiología, cómo encontrar salidas de los grandes problemas que ha causado toda esta situación de la coyuntura del virus en este momento. Bueno, con esto he concluido y espero a que tengamos a continuación una discusión muy animada en torno a algunos de los asuntos que he planteado y también, quién sabe, en torno a otros aspectos que cada una de ustedes quiera discutir. Bueno, muchas gracias, Stefan. Muy interesante y sugerente presentación. De hecho, creo que nos dejó hasta ahí todos un tanto preocupados así sobre estas nuevas tecnologías transgénicas y las nuevas vacunas y los riesgos, los nuevos riesgos que todo esto conlleva. Y entonces se produjo en el chat una serie de cuestionamientos, de opiniones a favor y en contra de las vacunas, que por cierto yo creo que podemos generar una actividad particular porque es muy polémico, sabemos muy poco, así que agradece mucho por introducirnos en esa temática. Y también sobre las tecnologías CRISPR y Cas que comentaba, que son tan baratas y que son tan... Me dejó bien preocupado eso que dijiste que se podía hacer en casa. Wow, ojalá que no sea tanto porque
inescrupulosos tenemos en todas las casas también y de todas las múltiples ideologías. Y justamente en relación a estas tecnologías CRISPR-Cas, Vilma Colón pregunta si de algún modo podría ofrecer el artículo o mostrarlo mejor. Me imagino que queda la referencia y pueden verlo bien en la presentación. Que eran varias personas muy interesadas en cómo acceder a esa información. Me imagino que ahí también, ahora que ya conocen las siglas, podrán googlear o en el Google académico y aparecerá bastante. Así que todos te agradecen por la intervención y la aproximación a esa tecnología. Y también sobre lo mismo, Hugo Sierra pregunta si existe algún registro o nivel de control, que creo algo introdujiste, pero quizás sería bueno aclararlo, su control de las entidades o laboratorios que están haciendo uso de estas tecnologías CRISPR. Bueno, si es que no han pasado a las casas todavía, porque hay registro de casas que lo estén haciendo, sería más complejo. Hay un poco, ya pasando porque hay muchas preguntas, más que nada opiniones en torno a las vacunas, sobre todo, ¿cierto? Sé que son, por ejemplo, son muchas opiniones a favor y en contra, que se ve que es un tema tremendamente polémico, ya lo planteaba, sobre todo respecto a los posibles beneficios que puede tener, pero los efectos, los impactos, los riesgos, más que riesgos, las amenazas que involucran, también son tan grandes que seguramente va a ser un tema muy, muy polémico. Sobre ya entrando a los transgénicos propiamente tales y a los... Primero que todo, déjame expresar una parte, podríamos decir, cierta envidia de la sociedad suiza que puede participar de esa forma con su democracia directa, de esa forma directa y ser partícipe, obviamente con poder y todo lo que, pero ser partícipe de forma más directa de la toma de decisiones. Lamentablemente, en Sudamérica no tenemos la mayoría de los países esa oportunidad y las poblaciones se ven obligadas a hacerse escuchar de formas que no siempre son las que quisiéramos. Ya sabemos ahí en Chile lo que pasó en octubre del año pasado y en parte de los países latinoamericanos, obviamente por otras temáticas, pero también envidiamos la facilidad, o no la facilidad, pero que estén abiertas todas las vías para poder participar de la ciudadanía en la toma de decisiones en temas importantes como en Suiza. Aquí hay una pregunta también sobre ya un poco transgénico, dice, sobre la agricultura orgánica. Dice, es cierto, Elías Hernández, dice, es cierto que la agricultura orgánica ya se prostituyó y los certificados cobran un dineral y la agricultura orgánica no es inocua. Ahí pregunta cuál es tu, que es este otro gran temazo. Ahí preguntan tu opinión con respecto a eso. O sea, yo creo que por ahí puedo comenzar a responder y ahí vamos viendo otras preguntas. No se escucha, Stefan, tenés el micrófono apagado. Hola. Ahí sí. Ya. Muchas gracias por las preguntas y los comentarios, René. La última, por un problema técnico, no la escuché, no la entendí bien. ¿La puedes repetir todavía? Sí, por supuesto. Agricultura orgánica. Sí, ahí lo que pregunta Elías Hernández. Sí, es cierto que la agricultura orgánica ya se prostituyó y los certificados cobran un dineral y la agricultura orgánica no es inocua. De verdad, ¿cuál es tu opinión? Que sé que es un temazo también bien discutido. Muy bien, entonces podemos empezar a responder y tal vez empezamos por la última pregunta, que es la que tenemos más frescamente en mente. Lo que sí hay, digamos, un intento, ¿no? De algunos círculos, ahora estoy hablando más que todo de los movimientos que apoyan la agricultura orgánica en Suiza y en Europa.
hay en su entorno, hay algunos círculos que están empezando a lanzar la pregunta, en el sentido de que ahora si hay tantas posibilidades con el CRISPR-Cas, con esas nuevas tecnologías de manipulación genética, si no sería de que también desde la agricultura orgánica vayamos pensando en tomar esto no como algo que hay que rechazar de frente, sino como algo que de repente representaría alguna oportunidad para también, digamos, avanzar sobre un frente un poco débil, que es hacernos dominantes como sistema de producción, que se arguye entonces por estas personas, son personas, no son organizaciones, que dicen que podríamos crecer mucho más y mucho más rápido si es que estuviéramos poniendo al servicio de este crecimiento de la agricultura orgánica esa nueva tecnología transgénica. Desde luego, el momento que lo lanzaron, yo diría el 99.99% de los componentes del movimiento orgánico en Suiza han lanzado un gran grito, que no, que esto sería realmente traicionar uno de los principios básicos de toda la propuesta que desde su raíz histórica hasta su momento actual tiene mucha importancia, podríamos decir, que constituye, si no es el principal, uno de los principales pilares, fundamentos de la propuesta de la agricultura orgánica y por extensión, yo diría también por la agroecología. O sea que no podemos decir que se hubiera ya vendida la agricultura orgánica en su dimensión organizada, pero que sí hay algunas personas que parecen ligados también a algunos círculos que están tratando de convencer a estos componentes del movimiento de que aquí habría que abrirse y no encerrarse en un rechazo por completo. Pero por suerte podemos decir de que el debate que han lanzado ha llevado a una renovación de la conciencia que ahora, como digo, la gran mayoría del movimiento de la agricultura orgánica, además de los que están ganando también buena plata con eso, que son las empresas que manejan los supermercados, que compran estos productos. Los dos se han juntado, han dicho, eso no queremos, los que son de la agricultura orgánica, con el argumento de que es un pilar fundamental de no manipular la vida, sino más bien empezar a convivir con los procesos naturales como un fundamento de producir alimentación. Y los supermercados también han cerrado filas, han dicho, en vano haríamos esto porque perderíamos todos los consumidores que justamente por ese motivo de no querer transgénicos están comprando los productos que ofrecen los agricultores orgánicos a través de estos supermercados. O sea que creo que en ese momento el debate se ha lanzado, pero prácticamente están anulados estas voces que desde la cercanía del movimiento querían proponer una apertura hacia este lado. Tal vez el otro aspecto que siempre es algo sí que siento también mucho cuando hablo de la experiencia en Suiza con la democracia directa, desde luego es un privilegio que, bueno, tenemos aquí y le echamos mano con frecuencia y con mucha intensidad porque se ha comprobado como algo que nos permite zafar un poco de esta debilidad, ¿no? O de esta deficiencia de la democracia representativa que prácticamente nos condena, ¿no? De participar en los procesos fundamentales de la toma de decisión a un ritmo de 4 o 5 años, ¿no? Que es el momento cuando elegimos el partido que entrará o no al
gobierno, pero después ni gobierno, ni los ganadores, ni los perdedores de las elecciones nos consultarán ya más sobre qué hacer, sino, bueno, piensan de que lo hacen en nuestra representación, o sea que están manejando a su gusto lo que son los temas concretos que después afectan a lo que pasa en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Entonces es por eso tal vez una experiencia y una reflexión que también podamos compartir, alimentando también la búsqueda de alternativas para Chile, para Bolivia, para todos los otros contextos que están interesados en ver cómo podemos incidir más allá del proceso convencional de incidencia política en lo que son formulaciones de políticas concretas. Sabemos que, por ejemplo, en la última nueva constitución de Bolivia se ha insertado esta posibilidad, ¿no? Del referéndum popular, de un instrumento muy potente, si es que se aplica bien, para incidir desde la ciudadanía en los procesos de formulación de políticas. Lamentablemente no se ha usado mucho porque, bueno, hay que acostumbrarse también de manejar estos instrumentos, pero están ahí y ahora hay que echarle mano y tratar de hacer avanzar todo esto. Eso tal vez para esto. Y la pregunta más concreta, si hay un registro de entidades que están aplicando las nuevas tecnologías genéticas, entiendo que se refiere a las CRISPR-Cas. Ahí en Suiza sí hay, ¿no? Uno necesita autorización cuando uno quiere trabajar con esto, a no ser de que se haga, digamos, informalmente o ilegalmente. Pero no está autorizado que cualquier persona formada lo esté utilizando en su pequeño laboratorio que puede tener en su casa, sino que esto tiene que seguir un protocolo de autorización de un establecimiento que hace biotecnología y después hay protocolos específicos para conseguir una autorización de cada una de las tecnologías específicas. Eso tal vez en cuanto a esto, pero también creo que hay que estar consciente de que los que manejan la tecnología dicen que en el fondo ya no necesitamos mucho para hacerlo. O sea que el peligro que esto se vaya haciendo fuera del contexto regulado es real y existente. Después, tal vez el último tema, que era el primero que ha causado mucha polémica, parece que es el tema de las vacunas. Pero ahí creo que no hay que tener miedo, sino tenemos que hacer lo que hemos hecho todo el tiempo, si partimos de la agricultura orgánica, cuestionando a la propuesta agroindustrial, o si trabajamos la medicina tradicional, indígena, alternativa, porque vemos demasiado efecto negativo en una medicina occidental o moderna, como se quisiera llamar, y buscamos las alternativas a esto. Y creo que crear conciencias, investigar bien qué nos están queriendo, digamos, de alguna manera inducir de aceptar bajo una presión, bajo una situación de emergencia donde mucha gente tiene miedo, no es recomendable. Ahí creo que es la responsabilidad de nosotros, los científicos, de hacer lo que siempre hemos hecho, leer los artículos, comparar lo que dicen los que están favoreciendo esas tecnologías y los que están poniendo cuestionamientos. Y cuando llegamos a la conclusión que aquí hay un riesgo, entonces por obligación, yo diría ética, estamos llamados de empezar a debatir esto, sabiendo de que aquí en Europa muchos expertos que se han atrevido, por decirlo así, de cuestionar, por ejemplo, estas dos tecnologías. No se cuestionan las vacunas en su conjunto, pero estas dos tecnologías, por el aspecto de manipulación genética que está asociado a esto,
ellos han sido prácticamente devorados, denigrados por la opinión pública y desde luego también por los llamados expertos pagados por nuestros gobiernos. Entonces es una actitud completamente anticientífica, porque sabemos muy bien, siendo científicos, prácticamente no hay ningún tema que podemos estar debatiendo donde no hay una controversia, donde siempre hay algunos con buenos argumentos científicos están en favor o otros que están en contra. Entonces hemos aprendido lo más saludable no es evitar que uno hable y solamente hablen los otros, sino cuando hay controversia, entonces tiene que haber diálogo. Y tiene que haber un diálogo en condiciones iguales. Y si en la sociedad no se puede dar esto, como en ese momento con el tema de la vacuna, tenemos que hacer un esfuerzo de plantear el debate desde el ámbito científico para que la sociedad otra vez pueda encontrar la apertura para que también con la sociedad vayamos debatiendo ahora qué hacemos en esta situación donde enfrentamos realmente un peligro nunca enfrentado antes en la historia de la humanidad. Entonces, por eso, claro, estoy contento en el fondo que lanzamos también una provocación, un debate aquí entre nosotros, porque muy mal quedaríamos que diríamos es que la manipulación genética en animales y en plantas muy malo, pero en humanos bienvenidos. Creo que eso no es la agroecología que estamos buscando y tampoco es la base para la construcción de los sistemas alimentarios sustentables que estamos tratando de llevar adelante con este ciclo de conferencias. Sí, que ciertamente hay muchísimo tema que conversar, discutir, pasando desde lo agrario alimentario hacia la salud humana, que tiene todas múltiples aristas, ¿cierto? Bueno, y eso nos lleva a ver, antes quisiera pasar al tema ya propiamente de ciencia y relaciones intercientíficas y ciencia tradicional y occidental. Sí, hacer un comentario respecto de la última parte que hablaba del glifosato, que así como, ¿sabes? Me recuerda mucho, parece que hay un eco por ahí, ¿no? Pero me recuerda mucho cuando se habla del glifosato, que se están descubriendo efectos e impactos. Recuerda mucho, y como al comienzo se publicita como algo inocuo que puede ser aplicado sobre la gente inclusive. Me recuerdo en las mismas imágenes sobre el DDT. DDT años 50 en Estados Unidos, vi una publicidad que ponía una piscina llena de niños y aplicaban DDT por encima. Me recuerda exactamente cómo de a poco se van descubriendo cosas y efectivamente ya el DDT, si el DDT está en la Antártida, te aseguro que el glifosato también está en todos nosotros y estamos descubriendo efectos. Entonces, como que nunca aprendemos de estos falsos negativos, que pasó lo mismo con el asbesto, con el tabaco, se alerta, pero hay todo un peso tan fuerte de investigación pagada que dice que no hace nada o que en realidad hace mucho menos que otras cosas. Pero, claro, el riesgo ahora es que esto está completamente mundializado y, bueno, todo esto preocupa un montón. Por eso, muy bien por lo que planteaba Víctor Manuel Toledo de México, de la prohibición del DDT y los maíces transgénicos. Cuando lo escuché aquí no se escuchó, pero me paré de mi asiento a aplaudirlo. y sobre Chile, finalmente, que decía que como son los países que no podemos participar, justo ahora se nos dio la oportunidad para cambiar una constitución que aparte fue creada de una manera muy especial, pero que lo único que dice de recursos naturales renovables o continuos es del agua, en un párrafo que dice que el agua en Chile tiene dueño y que reafirma su propiedad. Por tanto, obviamente, imagino que mis compatriotas querrán trabajar en cambiar esa constitución. Perdona, no tenía mucho que ver con esto, pero tenía que aprovechar ahí para traer un poco eslogan. Y pasando a justamente a esta comparación diametralmente distinta que existe de la ciencia occidental
ciencia moderna, ciencia que es atomista, que es causa-efecto, versus las ciencias con base más tradicional, más base cosmovisional, que tienen más bien una concepción sistémico-holista, una perspectiva relacional más que causal. Y en realidad me gustó mucho, o sea, primero el plantear que, y lo que se ha planteado mucho, que ante estas nuevas situaciones problemáticas, en las que nunca lo habíamos visto como especie humana, que primero necesitamos todas las miradas posibles y que todas las miradas sean en un contexto de igualdad, que es un poco la idea de la transdisciplina. Pero lanzaste una pregunta que era mucho más profunda, que tiene que ver, oye, ¿cómo sabes que no solamente el que actuemos todos en igualdad de condiciones, sino que cómo en realidad cómo aprendemos de esa que ahí está, que es un poco lo que decía mucho la agroecología, que fue aprender los temas tradicionales, cómo se planteaba la agricultura, pero aquí como ciencia, que es algo mucho más profundo. ¿Cómo aprendemos de perspectivas, de formas de pensar, de ver, de visiones, de epistemología y de ontología, que son mucho más desde la cosmosofía, de pronto que desde la causa-efecto. Me parece tremendamente motivante tu última pregunta, Stefan. Y suelen ser temas que cuesta mucho, quizás por eso no hubieron tantas preguntas en esa área, por eso aprovecho, porque son temas que cuesta, sobre todo de gente que viene trabajando en ciencia, diferenciando la verdad, la no verdad, mediante un método específico. Cuesta mucho digerir que no solamente que es útil que aprendamos de la ciencia para llevarlo a la ciencia, algunos conocimientos tradicional, sino que vayamos más allá. Como ciencia incorporemos visiones cosmosóficas. Que wow, eso es tremendamente profundo y se agradece muchísimo, Stefan. Bueno, sí, brevemente a esto, yo también, bueno, lo tenía que aprender, ¿no? Como he mencionado, yo aprendía esto entre otros momentos en los 9 años que he estado trabajando en Bolivia, ¿no? Donde teníamos esta gran oportunidad que desde una universidad podríamos estar ya estableciendo el diálogo de saberes, ¿no? Y lo que era interesante ahí, que de alguna manera al principio era muy interesante este diálogo para las dos partes, ¿no? Para hombres, mujeres, jóvenes, ancianos en las comunidades, estaban muy sorprendidos que ahora los universitarios no vienen a enseñar, a decir cómo hay que hacer las cosas, sino a preguntar cómo hacen ustedes. Entonces eso era interesante porque en ese momento, por un lado, era una experiencia novedosa que desde las comunidades se han convertido de alguna manera en nuestros profesores y profesoras, para decirlo así, y nosotros nos convertimos en alumnos. Pero también es algo que hay que tomar en cuenta. Si se queda ahí nomás, entonces llega el momento donde también nos reta desde las mismas comunidades, ¿no? En el sentido de lo que tú habías mencionado antes, René, viene la pregunta, pero ¿por qué la ciencia no es capaz de frenar todo lo que está causando los problemas que podemos estar debatiendo cuando hablamos de sustentabilidad, cuando hablamos de agroecología, etcétera, ¿no? Entonces, claro, ahí la respuesta es muy clara, ¿no? Obvia. Decimos, bueno, es que la ciencia es instrumentalizado por los poderes económicos, políticos que están queriendo llevarnos por otro camino a lo que es el camino nuestro, el camino Hiwasa, ¿no? Como decía David Choquebanca, que es el camino de nosotros. Pero ahí, quedándose, tampoco nos ayuda ya mucho para avanzar. Sino la pregunta es, ¿y cómo podemos hacer ahora un campo de conocimiento donde entre los dos componentes vayamos produciendo algún conocimiento que es el producto del diálogo de saberes? Es otra cosa que llevar el diálogo de saberes, ¿no? El diálogo de saberes necesitamos llevar adelante para que nos conozcamos unos a otros. Pero tarde o temprano tiene que llegar el momento
donde decimos, y ahora conociéndonos mejor, ¿qué hacemos? Y ahí la propuesta sería que tenemos que, digamos, trabajar la agroecología en la perspectiva de la cosmosofía, ¿no? Lo que significaría que a través del aprendizaje que podemos hacer con el diálogo de saberes, no solamente tenemos que saber cómo medir, cómo hacer entrevistas, cómo interpretarlas, cómo hacer estadística y todos los métodos que aprendemos, sino tal como nadie ha nacido sabiendo estos métodos, tenemos que empezar a aprender de los que saben trabajar con estas otras metodologías, cómo reducir la distancia entre mí como observador, por ejemplo, de una planta, hasta llegar al momento donde podemos empezar a ver el mundo desde el punto de vista de la misma planta. Parece imposible, ¿no? Pero parece tan imposible que cuando la primera vez escuchamos el profesor de estadística, ¿no? Donde nos dijo, no, esto no voy a entender nunca. Pero poco a poco, entrando a la lógica, podemos aprender todo. Y también podemos aprender este camino que nos permitiría avanzar hacia la reconstrucción de nuestros propios dominios de conocimiento en la perspectiva cosmosófica. Sí, como te digo, estas ideas son tan profundas y fuertes que cuesta un poco digerirlas al comienzo y por eso se agradece mucho este excelente libro sobre diálogo intercientífico, que es una idea que es muy fuerte, que publicaron hace 1 o 2 años, creo, atrás, junto con Freddy. Así que son ideas que en estos 2 años que comentabas, que hemos estado trabajando conjunto, he aprendido y ayudado también a enriquecer la agroecología, que es desde donde yo provengo. Bueno, creo que ya se nos están uniendo todos. Ha sido una charla fantástica, Stefan. Hemos todos aprendido mucho. Espero que todos los oyentes también hayan estado tan entretenidos como yo. Y un gusto, creo que aquí ya me están diciendo que van a intervenir el resto. Gracias. El gusto es mío. Gracias.